Hoy vamos a hacer un PowerPoint sobre dos videos. El primero, el lenguaje, el cerebro y yo. El segundo es una entrevista a Luis Castellano. Luis Castellano, en su página Palabras Habitadas, se describe a sí mismo. Dice: soy un filósofo, pionero a nivel mundial en la investigación del lenguaje positivo, como herramienta innovadora para el progreso de la humanidad. Pienso, escribo, hablo sobre los profundos cambios que el lenguaje provoca en cada uno de nosotros, sobre el poder de nuestra habla interior, sobre las palabras habitadas, que nos ayudan a encontrar amistad excepcional en el mundo, una amistad valiente, invulnerable e invencible con la vida. Escribo sobre el futuro, la esperanza y la calidez humana que promueven las palabras que elegimos cada día. Animo a tomar conciencia de nuestras propias palabras para construir juntos el lenguaje de la sabiduría, el lenguaje de la amabilidad, de la amistad y de la compasión. Así se describe Luis Castellano en su página palabrashabitadas.com. Y ahora iniciaremos con la síntesis de estos dos videos, empezando por el lenguaje, el cerebro y yo. El cerebro y yo. Todas las especies se comunican, pero solo nosotros, los humanos, las personas, podemos hablar. Tenemos la capacidad de producir un lenguaje simbólico con diversos conceptos. Tenemos un instinto a desarrollar. Desde que nacemos podemos extraer reglas y construir un lenguaje articulado. Desde los primeros días de vida, los bebés se sienten atraídos y prefieren la voz humana. Demuestran que tienen la capacidad de desarrollar un lenguaje. ¿Cómo aprende el cerebro un lenguaje? Lo primero es detectar cuáles son las palabras, las unidades que escuchamos. Cuando hablamos, no hay espacios, es decir, una determinación que indique dónde inicia y termina una palabra, dándole lugar a la siguiente. Para el cerebro, las palabras son agrupaciones de sonidos pegados entre sí. El cerebro entonces es un detector de probabilidades de que ocurran las palabras. Podemos dividir al lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión en el área de Wernicke y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. La conexión entre estas se da de igual manera en personas sordas como en personas con audición normal o esperable. En la imagen vemos las dos funciones básicas de las cuales hablábamos recién: el área de Wernicke y el área de Broca. Escuchar un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía al área de Wernicke, que asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria. Al leer una palabra, la información se procesa por la corteza visual, el giro angular, el área de Wernicke, que se encarga de reconocer e interpretar según el contexto. Para producir un lenguaje interviene el área de Broca. La información viaja a la corteza motora que controla los músculos. Este modelo se aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. El acto de hablar requiere de una habilidad motora. Hay que controlar los músculos de los labios, la posición de la mandíbula, de la lengua, para poder variar los sonidos que producimos. También tenemos, además de los músculos de la boca, entran en juego los músculos respiratorios, que regulan la salida del aire que soltamos. Como todo movimiento, hay que practicarlo y evaluarlo para poder corregirlo.
Para corregirlo necesitamos escuchar e ir puliendo los sonidos que emitimos y transformarlos así en palabras. Los primeros sonidos del bebé, el balbuceo, son una forma rudimentaria del lenguaje. El balbuceo también se da en los bebés sordomudos, que adquieren el lenguaje de señas como lengua materna. Ellos mueven las manos de una forma diferente que los bebés que escuchan bien. Las formas de mover las manos siguen los patrones del balbuceo y dan los resultados de las primeras palabras del lenguaje de señas. El balbuceo es un mecanismo que tienen los bebés para descubrir la estructura del mensaje y los medios que tienen para producirlo. Si bien tenemos predisposición para desarrollar un lenguaje, este no es innato. El balbuceo no es una simple práctica motora, sino que es un mecanismo que tienen los bebés para descubrir las estructuras del lenguaje y entender los medios que cuentan para poder producirlo. Todas las palabras forman una red, en donde encontramos palabras similares, las que van a formar los llamados barrios semánticos o conceptuales, que contienen palabras de la misma categoría, es decir, que están relacionadas entre sí. Esto va a servir ¿para qué? Para organizar los conceptos que necesitaremos al producir un lenguaje, encontrándolos de una manera rápida y eficaz. Dentro de los barrios conceptuales o semánticos, tenemos palabras con diversos significados. Estas nos hacen un puente de unión a otros barrios semánticos. Por ejemplo, boca puede ser un equipo de fútbol o parte de la cara. Es una estrategia del cerebro para formar la estructura del lenguaje. ¿Con cuál sentido escuchamos? Nuestra percepción auditiva depende en gran medida de lo que vemos. Lo que vemos modifica la forma en que escuchamos los sonidos, es decir, que oímos según los movimientos de los labios que observamos. Es decir, el efecto de McGurk, sonido que no corresponde con la imagen. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. El lenguaje positivo es cómo recogemos el poder de las palabras. Las palabras nos enseñan a ver, a encontrar el lado favorable de las cosas, del mundo, nos ayudan a protegernos de la vida que tendremos en un futuro con el propio lenguaje. Nos ayuda a entender nuestra historia, nuestra propia narración, nos acompañan hasta el último día. Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, nuestra memoria, nuestra capacidad de ver el mundo. Este lenguaje construye palabra a palabra la personalidad, la memoria y nuestros sueños. La personalidad es lo que vamos a hacer en el presente y en el futuro. Palabras que nos pueden ayudar. Además, este lenguaje aporta capacidad del cerebro para ser más rápido, más atento y estar más concentrado. También aporta creatividad y algo muy importante es que aporta energía. La energía es lo que te hace más inteligente. Inteligencia es la capacidad de encontrar un futuro diferente al de hoy. El propio lenguaje activa la vida. ¿Palabras negativas? Las palabras negativas comprimen, reducen tu campo de visión del mundo, atrapan tu tiempo y hacen que todo eso dure más. Las palabras recogen nuestras emociones negativas, entre ellas la ira, el miedo, el enfado, el asco, etc.
Con Daniel Goleman encontramos un gran giro educativo, gracias a su desarrollo en la inteligencia emocional, que consta de 5 pasos, a la cual los adaptamos. Estos 5 pasos son los siguientes: tomar conciencia de nuestro lenguaje o de nuestra conciencia o emociones, regular la emoción, las palabras, tener autonomía en el lenguaje, ser autónomo emocional lingüístico para que no me afecte lo que dicen o las emociones que recibo, poder controlar, poder elegir las palabras, tener habilidades lingüísticas. Estas nos permiten relacionarnos con los otros y con uno mismo. Y el 5.º paso sería competencias lingüísticas o tal vez emocionales. Es decir, soy competente para crear y establecer una relación social favorable, desde cualquier rol: profesor, profesora, madre, padre, pareja. El lenguaje positivo es una habilidad que nos abre el mundo. Hacen el universo mucho más habitable. Palabra sí. Es una palabra que lo puede transformar todo. Del sí a la curiosidad, a la admiración, al compartir la vida con alguien, a muchísimas cosas. El sí es una palabra fundamental en el ser humano. Siempre estamos empeñados en la palabra no, pero eso en realidad nos sella. En cambio, la palabra sí nos abre puertas. Por eso es lo primero que tenemos que hacer. La palabra sí construye puentes, nos hace creativos. A mí como al otro. A todos. La alegría es el sustrato que dice lo que nosotros queremos como personas. Si una persona es feliz, está alegre. Si estamos perdiendo la alegría, debemos darnos cuenta dónde y qué nos hace perderla para poder modificarlo. Aprender es alegría. Aprender es lo que hacemos todos los días para enfrentar lo que no conocemos, para no repetir conductas que nos afecten a nuestro comportamiento. Los adultos hemos perdido la esencia propia de la felicidad. Siempre estamos serios, estresados, agobiados. Los seres humanos clonamos, enseñando, inspirando lo que somos. Todos necesitamos copiar el comportamiento robando visual y auditivamente para aprender más rápidamente. Hay que reconceptualizar las palabras o el lenguaje oral, gestual, escrito, porque son la construcción de nuestra historia. Educar es atender a los sueños de los demás. Tras preguntas a padres y a profesores, se concluye en que todos deseaban la felicidad de sus hijos o de sus alumnos. Un buen futuro, una buena salud, pero no sabían cómo lograrlo. Estamos hablando de un proyecto denominado Palabras Habitadas, que da justamente esas herramientas necesarias para poder lograr esa felicidad, buena salud o bienestar para los chicos. Si controlamos y dominamos el lenguaje, la vida es mucho mejor. Por eso hay que tomar conciencia absoluta del lenguaje. Si no lo hago, no puedo cambiarlo. Con esto surgieron las listas de comprobación, que tenían que ser sencillas, claras, precisas, exactas y con muy poca duración, aproximadamente menos de 2 minutos. Sirven para chequear los posibles errores básicos que nos pueden llevar al desastre. Esto nos hace poder tomar conciencia. En esta lista de comprobación, tanto el adulto como el joven van a checar su lenguaje, tanto el padre como el hijo o el profesor como el alumno. Esta lista está elaborada por ellos mismos, por los propios protagonistas. Voy a descubrir palabras que no son beneficiosas para poder introducir un lenguaje nuevo. El objetivo
proyecto Palabras Habitadas, los chicos se dan cuenta que en lo cotidiano se naturalizan cosas que se deben cambiar. Por lo tanto, aparece Bárbara Fredrickson con las 10 emociones evolucionadas, entre ellas admiración, orgullo, interés, alegría, amor, las cuales se deben incluir en las aulas con actividades. Incorporamos una emoción, por ejemplo la admiración, que es un elemento básico para reconciliarme con aquello que antes no notaba, pero que ahora sí. Reconciliamos a través del lenguaje el otro lenguaje que hubo allí. Intentamos que se aprenda juntos. El sentido del humor es clave para poder lograrlo. El lenguaje cambia la conducta, permite controlar lo que pasa, haciendo a todos más amables, creando un disfrute colectivo. El lenguaje se inventó para ver. Hay que hacerlo visible, notarlo, poner imágenes, palabras. Las palabras son físicas. Somatizamos, ponemos físicamente palabras que nos afectan, palabras que funcionan en el cerebro y en el cuerpo. Las palabras construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto, las palabras salvan vidas. Las palabras positivas lograron que el mundo sea más habitable. Las palabras te sanan y te duelen. Ocupan y abren espacios físicos que hay que detectar. Identifican sentimientos, dan nombre a lo que nos pasa. Siempre hay que recordar que somos personas y delante también tenemos personas. Con el lenguaje hay que motivar el aprendizaje de los chicos. Hay que depurar el lenguaje, los chicos también se acostumbran a eso. Las palabras tienen esa física que es el cómo construimos una historia. Es la clave del éxito de la humanidad del futuro. Pensar que el lenguaje es el constructor, la herramienta física que puede cambiarnos. Para eso, nuestro lenguaje debe ser habitado, sentido y tener un alma inspiradora. Si las personas pueden ser habitadas por palabras, el centro educativo también. Este centro se reconoce con las palabras introducidas en él, las cuales son transformadoras, algo fundamental para la resolución de conflictos y para los grupos de convivencia. Todo funciona si se pone en práctica. Por ejemplo, si practicamos la alegría, vamos a ser expertos en encontrarla. Lo mismo sucede con la confianza. Si practicamos la confianza, seremos expertas en practicar esa confianza. Educar en el lenguaje hace que las personas, los lugares y en el espacio donde convivimos sean mucho más habitables. Lo que practicamos es un lenguaje habitado. Puede hacer que nuestra historia de vida sea una buena historia. Con una palabra, sí, una sola palabra, que se ponga, que se redacte, plasme, se vea, se puede construir una historia. Todos los días podemos ir recalibrando los sentidos, porque eso significará que estaremos preparados para escuchar y un día empezaremos a recalibrar nuestro lenguaje. Hay muchas frases killer que construimos en la vida, y si yo no tengo cuidado en casa, tampoco lo tendré fuera, porque el cerebro no diferencia tanto como creemos. De la casa hay que construir un hogar, sinónimo de palabras habitadas, en donde realmente hace que todo vaya creciendo. Porque una casa es una construcción de vida, de historias, para crear un buen futuro. Ahora que finalizamos con las dos síntesis de los videos, vamos a continuar haciendo cada uno una reflexión, dándole fin a nuestro trabajo. Mi conclusión es que es importante que cultivemos buenas palabras, palabras positivas, para motivar a los alumnos, incentivarlos, o bueno, a las personas en general, ya sea en la pareja, en la familia, y así poder aprender juntos, poder crecer juntos y también crecer a nivel personal. Y una palabra significa mucho, una palabra construye una historia, una relación, y si incluimos también, ¿por qué no las emociones?
para construir un futuro mejor. Y existen palabras negativas, sí, porque tenemos emociones negativas, como por ejemplo cuando nos enojamos, pero con eso solo nos estamos impidiendo crecer, nos estamos cerrando puertas. En cambio, con buenas palabras o palabras positivas podemos abrir caminos y elegir qué queremos ser y llegar hacia donde deseamos llegar. Y para eso, bueno, es necesario ser conscientes de nuestro lenguaje y así poder detectar los errores y modificarlo, que es algo que sin conciencia no se podría hacer. Y si no cambiamos, nuestra vida no se va a poder convertir en esa historia buena que queremos. Además, no hay que olvidarse de que, como dice en la entrevista, somos personas, pero también estamos trabajando y tenemos enfrente personas. Por eso hay que tratarlos como tal y explicarles, por ejemplo, a los alumnos que queremos que aprendan y que no hay que naturalizarlo de todos los días si es inadecuado. Uno tiene la posibilidad de cambiar, de transformar. Por eso la clave es detectar y poder modificar, transformar las cosas. Y, y por otro lado también que nosotros los adultos somos modelos que los jóvenes nos van a copiar, porque a través de la copia es como se aprende. Y es por eso que nosotros debemos cambiar nuestra actitud, por ejemplo, no estar con cara seria o agobiados o estresados, porque eso es lo que transmitimos y lo que van a copiar ellos, sino que tenemos que cambiar la actitud y que comer cosas que beneficien al mundo de hoy y del mañana. Y por último me gustó mucho la parte en donde dice que todo se practica, pero que si practicamos la alegría, nos vamos a convertir en expertos de la búsqueda de la alegría. Esa fue mi conclusión. Bueno, mi conclusión final de los dos videos es la importancia del lenguaje, que ya desde pequeños tenemos ese instinto por producirlo, y esa importancia que tenemos que tener al momento de hablar con niños que por ahí recién están empezando a producir su lenguaje. Tener en cuenta esto de ir realizando una pausa entre cada palabra, porque al decirles una frase, ellos lo que detectarán no va a ser una palabra, sino es como ese audio continuo que decía. Después algo que también me llamó la atención en el primero de los videos es que los bebés sordomudos también realizan sus balbuceos con el lenguaje de señas y de a poco también van descubriendo las estructuras del lenguaje. Era algo que no sabía yo. Y después del segundo video, personalmente me hizo reflexionar mi día a día, cómo nosotros mismos con nuestras palabras nos predisponemos a llevarlo adelante, ¿no? Muchas veces quejándonos o diciendo palabras negativas que nos afectan tanto a nosotros como al que tengamos enfrente, ¿no? En nuestro caso, que vamos a estar con niños, esto de decirle palabras positivas, si bien ellos ya de por sí tienen esa energía y alegría, que yo creo que a medida que vamos creciendo es como que se la vayamos perdiendo. Pero ir con una sonrisa o diciendo palabras positivas, que era como decía ahí, ¿no? Que las palabras te sanan y como también te duelen, y mayormente nosotros a los niños es como que todo el tiempo le decimos no esto, no el otro, y aprender un poco a decir más que sí. Como futuras docentes debemos hacer hincapié en fomentar y promover los buenos hábitos, es decir, no naturalizar situaciones cotidianas como al entrar al aula decir buenos días, buenas tardes, gracias, por favor, hasta luego, porque los niños son los que nos van a estar observando y nos van a imitar. Por lo tanto, debemos dar el ejemplo con nuestras acciones.
también cotidianamente debemos motivar a los alumnos, a los niños, a lograr sus objetivos, sus metas. Las pequeñas situaciones cotidianas debemos fomentarlas con palabras positivas, palabras que a ellos les sumen y se alegren al escucharlas, porque a través de la alegría se va a transitar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, si constantemente estamos diciendo palabras negativas, capaz sin darnos cuenta, palabras que puedan llegar a afectar, que puedan llegar a doler, el niño no va a querer realizar más ninguna tarea y demás. Por lo tanto, debemos fomentar constantemente el sí y las palabras positivas. Instituto Juan Nepomuceno Terrero, carrera Profesorado en Educación Inicial, segundo año, materia Cultura, Comunicación y Educación, con el profesor Caderno Mariano, y estas son las fuentes. Este trabajo fue hecho por León Camila, Gagliari Antonella y Carballo Guadalupe.